El modelo de terceros autorizados para el sector farmacéutico que puso en marcha la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de aumentar la eficiencia en los trámites, se extendió desde agosto pasado. Esta extensión abarca ya las pruebas de biocomparabilidad de medicamentos biotecnológicos. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Miquel Arriola, él es el comisionado federal de la COFEPRIS. Miquel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Darío, encantado de estar en este espacio. Te felicito por gracias. Nuevo enfoque en televisión y cuenta siempre con nosotros. Muchas gracias, Miquel. ¿Cómo ha avanzado este proceso precisamente de terceros autorizados y cuál es la principal contribución que hacen a la política pública? Mira, es un modelo muy innovador, el modelo terceros autorizados en los órganos reguladores en el mundo. México es pionero en materia sanitaria, en ampliar su capacidad de producción de registros sanitarios, amén de incrementar el acceso de los mexicanos a los medicamentos. Es el primero en incorporar un esquema donde el auxiliar es el sector privado. No se pierde ninguna facultad de autorización, pero lo que hacemos es básicamente preparar la solicitud del medicamento conforme a la norma nacional para efectos de solicitar autorizaciones. Y lo hacemos a través de una empresa que se encarga de completar el formato y todos los documentos que lo acompañan. Se dice sencillo, pero uno de los principales temas que rezagan la aprobación de medicamentos es que como es un sector tan regulado, se requieren de muchos elementos científicos, documentales y técnicos para acompañar una solicitud, y en la mayoría de los casos, antes que existieran terceros, lo que pasaba es que la autoridad solicitaba algo adicional, y en ese carteo se perdían muchos meses hasta años. ¿Y cuánto se perdía en dinero? Es decir, el hecho de que entráramos en esa dinámica farragosa, burocrática, ¿cuánto perdía el Estado y cuánto perdían las empresas? En términos de costo de oportunidad, así es, se perdían alrededor de 4,000 millones de pesos al año, y eso se traducía en precios más gravosos para los consumidores. Y falta de disponibilidad en tiempo y forma de medicamentos innovadores también. Incluso hasta llegar a falta de existencia de medicamentos básicos. Entonces, la política que nos ha trazado la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, va en el sentido de que la COFEPRIS no sea una barrera de entrada al mercado, como ciertamente lo fue. Y a través de este tipo de mecanismos estamos ampliando la capacidad sin tener que pasarle el costo al contribuyente. Ahora, ¿qué tan seguro es que pongas en manos de terceros autorizados una cuestión tan sensible para la población como es el manejo y certificación de alimentos? Tan seguro que no les estamos transfiriendo ninguna facultad de autorización sanitaria. Lo que hacen solamente es predictaminar la solicitud y establecer que en su opinión es una solicitud procedente. Y lo que yo hago es recibirla y valorarla en sus méritos científicos. Y eso es lo que se tiene que resaltar del proceso. En ningún momento estamos cediendo facultades, pero sí estamos ampliando capacidad, y te doy números ya. A partir del mes de febrero, que empezamos a todo vapor ya con este esquema, hemos autorizado ya 622 medicamentos, entre dispositivos y medicamentos, que en promedio se tardaban 18 meses cuando se sometían directamente ante la COFEPRIS. Y estos medicamentos y dispositivos, Darío, han sido autorizados en más o menos 20 días hábiles. Estamos hablando de 622 medicamentos y dispositivos que son alrededor ya del 50% de la producción de la propia COFEPRIS interna. Otro dato interesante es que ya en terceros autorizados tenemos alrededor de 100 analistas de medicamentos y dispositivos médicos, tomando en cuenta que en la COFEPRIS tenemos 200. Entonces, en menos de un año logramos ya incrementar capacidad operativa de COFEPRIS en alrededor de 50%. Y esto es una muy buena noticia, toda vez que, como te digo, costo de oportunidad para las empresas, para las farmacéuticas
entrar al mercado 18 meses antes, 17 meses antes, les abre un espacio para poder reducir el costo del medicamento. Antes las ineficiencias de COFEPRIS se trasladaban al precio del medicamento. Hoy las eficiencias pueden trasladarse a un descuento. Y un descuento significativo. Y también la disposición de medicamentos que antes eran prohibitivos para la población. ¿Cuáles han sido las líneas de medicinas que se han visto precisamente beneficiadas con esta nueva arquitectura? Tanto la política de ampliar la capacidad COFEPRIS como la política de incrementar disponibilidad con genéricos y nuevas moléculas está dirigida por dos grandes líneas. Primero, ¿cuáles son los medicamentos que están asociados al porcentaje mayor de muertes de la población? Y claramente son enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, diabetes y enfermedades del sistema nervioso. El 70% de la nueva disponibilidad de medicamentos en nuestro mercado está asociado a esos tratamientos. Segundo criterio que norma nuestra política es volumen de compras públicas. Y casualmente ambos criterios empatan. El volumen de compras públicas está asociado al 70% de la mortalidad en población mexicana. Entonces estamos de alguna manera conectando en la COFEPRIS las necesidades tanto del mercado público como del privado, también atendiendo a dos indicadores fundamentales, costo público de medicamentos y gasto asociado a este costo. México gasta el 28% de su presupuesto total en salud en medicamentos. Gastamos 50,000 millones de pesos todos los años en medicamentos, lo que nos pone en el penúltimo lugar en los países de la OECD. Entonces, ahí hay grados de oportunidad para ir cerrando brechas. Y segundo, en gasto de bolsillo. México es de los países de la OECD de cuyo bolsillo gasta más el privado en salud y también en medicamentos. Entonces, tenemos que abatir esos rangos, tenemos que buscar que el decremento en precios de medicamentos se refleje en decremento en gasto de bolsillo y en gasto público en medicamentos. Miquel, ¿hasta dónde quiere llegar la COFEPRIS? Hablabas hace un momento de que tienen 100 expertos autorizados y se suman 200. ¿Cuál sería, digamos, el monto o el universo ideal para poder apuntalar una política pública que derive precisamente en estos ahorros y disponibilidad en tiempo y forma de medicamentos fundamentales para la población? Mira, sin duda, un gran intangible que se ha creado en COFEPRIS y tenemos que seguir fortaleciendo es la previsibilidad de la institución. Que el usuario, el inversionista o el paciente sepa que cuando ingresa un trámite a la COFEPRIS va a tener una respuesta en tiempo y va a tener una respuesta con rigor científico. Y creo que deberíamos de ir midiendo esto como un intangible y no tanto con cuántos más elementos vamos a encontrar en el futuro. Creo que la capacidad se ha ampliado y se ha ampliado bien. Pasamos de un 2010, Darío, de emisión de 150 registros sanitarios. Había un problema ya de un abastecimiento subóptimo en el mercado, a un 2011, 12 y 13, que ya estamos rascándole, para decirlo coloquialmente, a los 18,000 registros sanitarios. Y esto habla de que el precio del 70% de los medicamentos asociados al 70% de la mortalidad han bajado pues más de 75% en precio público y precio privado. Eso es muy importante, y que también el mercado farmacéutico, que creció en términos agregados del 2005 al 2010 4.5%, del 2011 al 12 creció 6.5% en solo un año. Entonces sí se puede establecer una correlación entre una agencia predecible, una agencia transparente y robusta, y el crecimiento del sector que regula esa agencia. Entonces, seguir trabajando sobre eso, y el reto también, para hablar de órdenes de magnitud en términos de personas habilitadas por la COFEPRIS para autorizar medicamentos, pues es que ya otras
regiones y otros países afortunadamente ya aceptan nuestro registro sanitario. Bien. Esto no había pasado, entonces tenemos doble responsabilidad. Acabamos de cerrar con Colombia un tratado para compartir registros sanitarios. Ya tenemos El Salvador, ya tenemos Ecuador. El 17, entonces primicia de octubre, vamos a firmar con Costa Rica. Bien. Y estamos negociando en el TLC con Panamá la inclusión de un mercado de intercambio de medicamentos. Pues Miquel Arriola, presidente comisionado federal de la COFEPRIS, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Encantado, Darío, muchas gracias. Que sigan los éxitos. Un honor y te lo aprecio mucho. Igualmente.